Saludos amigos, gracias por estar con nosotros como cada sábado en este espacio Tiempo de Noticias. Hoy sábado 13 de octubre y como siempre me acompaña a mi lado Luis Brito. Comienza la pelota hoy. Bueno, estamos en pelota ya. Torneo de béisbol profesional otoño-invernal 2018-2019. Dedicado a Vladimir Guerrero. Eso es así. Leí en algunas crónicas de este viernes y hoy sábado también, de que los equipos favoritos para ganar el torneo son Águilas del Cibao y Licey. Debe ser porque fueron los campeón y subcampeón. Prácticamente es Además así. que son los equipos más combatientes. Bueno, y como fanáticos en todo el país. Sí. Pero ya como sabemos, la pelota redonda y viene en caja cuadrada. No nos sorprendamos que este sea el año verde. Lo cierto es, bueno, las Estrellas tienen 50 años que no ganan un campeonato. Lo cierto es que este es el pasatiempo de todos los dominicanos y decir que con el béisbol prácticamente, Luis, la gente se olvida de lo que pasa en el país para despejar un poco la mente. Sí, es la parte más importante entre varios aspectos que tiene el torneo de béisbol de la República Dominicana, es que la gente le da mucho seguimiento, sí. La gente acude al play, el que no puede acudir al play por alguna u otra razón, se sienta en un colmado en su casa, con los amigos, con su familia, a ver el juego y es realmente, sin mayor discusión, el mayor pasatiempo del pueblo dominicano. Y eso es importante, porque cuando un pueblo tiene con qué entretenerse, con cosas sanas como es el béisbol, pues entonces no hay tiempo para otras cosas que se pudieran llamar pecaminosas. Así es, desde hoy 13 de octubre hasta final de enero, prácticamente 3 meses y medio, tendremos pelota en todo el país, con 6 equipos que saldrán principalmente las Águilas en busca de su título número 22. Mira, finalmente ¿cómo se le pudiera llamar? El Partido de la Liberación Dominicana se dejó, entre comillas, arrebatar la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores, un gremio fortísimo en el país, que venía siendo dirigido por mucho tiempo por el oficialismo, en este caso por el Partido de la Liberación Dominicana. Xiomara Aguante ganó de manera convincente y casi contundente el proceso electoral que se llevó a cabo en la ADP. Ahora viene, supongo yo, un proceso de reflexión a nivel del PLDismo, buscando culpables de esta derrota de Eduardo Hidalgo, que era el presidente de los últimos tiempos, últimos años, ahí al frente de la Asociación Dominicana de Profesores. Las razones son varias. Quizá los profesores entienden, como yo creo que debe ser, que un gremio de esa naturaleza debe estar en manos de un partido opositor para que sean más reales y convincentes los reclamos gremiales que hace, en este caso, la Asociación Dominicana de Profesores. Otras razones de la derrota pudiera verse en situaciones de confrontación que ha habido de la directiva de ese gremio que está en manos del PLD con las autoridades de turno del Ministerio de Educación. No olvidemos que el actual ministro Navarro, Andrés Navarro, prácticamente desmembró un control que tenía la ADP con la actual directiva de cargos claves e importantes en el sistema educativo de la República Dominicana. Llámese Eduardo Hidalgo, el presidente actual de la ADP, y el que está hoy como presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama? Camacho. Siempre tenían el control de la ADP para poder doblarle el pulso al ministro de Educación de turno. No pudieron hacerlo con Navarro, y Navarro evidentemente en una lucha tenaz que le llevó muchos sacrificios y muchos encontronazos con la ADP, pero finalmente terminó desmembrando, descabezando ese control
que tenían en ciertos sectores del sistema educativo público esos dos personajes, que son Camacho y Eduardo Hidalgo. O sea, cargos importantes, claves dentro del Ministerio de Educación eran controlados por estos dos personajes como propio del control que tenían o todavía tienen hasta que se produzca el cambio de directiva en la ADP. Y yo creo que por ahí comenzó el declive de la actual directiva de la ADP, probablemente ese desmembramiento que provocó Andrés Navarro, que le quitó figuras importantes, directivos importantes del Ministerio de Educación, minó posiblemente parte del apoyo que ellos generalmente en este tipo de procesos conseguían con mucha facilidad. Mira, lo cierto es que esto ha traído reacciones. Ahí vi en la cuenta de Twitter de un miembro del comité político, José Tomás Pérez. Él se manifestó y dijo: después de años de desasosiego y turbulencia en la ADP, yo me pregunto si de verdad valía la pena ganar. Exacto, porque una cosa que la gente se pregunta, de algún modo a la actual directiva, por las razones que ya cité, asuntos de intereses marcados y obvios que tenían ellos, funcionarios dentro del sistema educativo que dependían de ellos, de su designación y de su permanencia en esos puestos, dependía de Eduardo Hidalgo y de Camacho, el que está hoy en la Cámara de Diputados como presidente. Entonces, si esa directiva de la ADP estaba funcionando como un clavito en el zapato a lo que le llama la revolución educativa que lleva a cabo el presidente Danilo Medina, y había ese encontronazo, esa confrontación abierta entre la actual directiva de la ADP con las actuales autoridades del Ministerio de Educación. Entonces uno no entiende por qué el PLD persistió en presentar a ese mismo candidato cuando se supone, es lo que uno asume, que en el PLD deben haber otros dirigentes con condiciones, con méritos, para asumir una candidatura de esa naturaleza. Pero no sé qué pasó ahí. Ellos persistieron con presentar a Eduardo Hidalgo y bueno, ahí están los resultados. Una derrota casi vergonzosa. Lo cierto es que la nueva presidenta de la ADP, Xiomara Guante, vi ahí uno de los diarios que dijo que va a dirigir ese organismo sin partidismo político. Esperemos que sea así, porque siempre prometen algo y al final tú ves lo contrario. Pero es muy preocupante lo que tú mencionas con relación a la ADP. ¿Por qué? Porque no solamente el PLD pierde en este organismo de la ADP. Vimos también en el asunto de la Federación Dominicana de Estudiantes en la UAS, que ahí vi que a Jimmy Zapata le impusieron 1 año de prisión, así es. Que fue elegido presidente del asunto de los estudiantes de la UAS. Pero también vimos en el Colegio Dominicano, en el Colegio Médico Dominicano, que también fue otro que no fue el del PLD. Sí, entonces es preocupante, es muy preocupante. Y mira, a propósito, que tú lo señalabas, la nueva o la electa presidenta de la ADP, Xiomara Guante, dio unas declaraciones importantes. A mí me parecen importantes esas declaraciones que ella emitió en el día de ayer, hablando de que va en tono de diálogo, o sea que ella va dispuesta a dialogar con las autoridades que estén de turno en el Ministerio de Educación. Hoy es Andrés Navarro, mañana, el otro año, cuando sea, pudiera ser otra persona que esté dirigiendo el Ministerio de Educación. Ella dice que está abiertamente a establecer, como debe de ser, porque no hay otra forma de usted canalizar reivindicaciones para la clase magisterial, en este caso, que es una de las funciones que ella tendrá al frente de la ADP. Pues no hay otro camino que no sea a través de la conversación y del diálogo, obviamente manteniendo posiciones firmes siempre. Así es que los sindicatos y los gremios como la ADP deben funcionar. Y es un buen comienzo, una buena señal, porque asumiendo de que es una candidatura que estuvo siempre, que la presentó y estuvo respaldada por el Partido
Revolucionario Moderno, el PRM, principal partido de oposición, pues mucha gente asume, la opinión pública asume, con sentido natural, obviamente, que esta gestión del ADP, que comenzará pronto, vendrá a entrarle como la conga al gobierno. Y parece que ese no es el ánimo si partimos de las declaraciones que dio en el día de ayer, repito, la virtual presidenta del ADP, Xiomara Guante. Sí, así es, Luis. Vamos con las noticias internacionales. Decir que el pasado sábado hubo un temblor de 5.9 en Haití. 17 muertos. Sí, eso. También hubo una réplica el otro día de 5.2. Ahí yo incluso estuve haciendo un recuento porque 17 muertos, pero se habla de daño que causó ese movimiento telúrico de más de 7.400 viviendas. Sí. Dice que el sismo de magnitud de 5.9 que sacudió, como tú dices, el pasado sábado Haití, y que causó 17 muertos, ya tú lo señalabas, destruyó 353 viviendas y provocó daños a 7.430 casas, según datos preliminares de las autoridades. Unas 7.783 familias resultaron afectadas por el terremoto, cuyo epicentro se registró frente a la costa noroeste, 20 kilómetros al norte de Port-de-Paix y a 175 kilómetros de Puerto Príncipe. Fueron las informaciones que se emitieron en ese momento. Y Alex, la actualización de los daños provocados por el movimiento telúrico, la dirección elevó a 427 la cifra de heridos, que ya me imagino por los días que han transcurrido, evidentemente son gente que van a conservar sus vidas porque parece que no fueron heridas de gravedad. Mira, yo estuve leyendo, vi como que en Haití no utilizan la varilla para el asunto de la construcción de los edificios. Sí, eso es, evidentemente. Tú sabes que Haití es un país con mucha fragilidad en todos los aspectos que pudiera tener un Estado, una nación, no solamente fragilidad a nivel económico, a nivel social, a nivel político, institucional, ni se diga, y todo eso arrastra lo mismo. Evidentemente que cuando hay debilidades en esos factores que acabo de señalar, ahí entonces en materia de construcción, imagínate tú, un país de tanto pobreza, la gente construye con mucha improvisación, sobre todo, la gente que construye sus casas con su propio peculio, y las firmas constructoras, empresas nacionales de Haití y extranjeras, también me imagino que obvian muchísimos procedimientos de seguridad y de estándares de construcción, y por vía de consecuencia se cometen también muchos vicios de construcción, como suelen decir los ingenieros, y la causa son esos resultados, que derrumbe fáciles con un terremoto de 5.6, porque hemos visto en estos días en otros países terremotos hasta de 6 yo vi grados y no ha habido consecuencias de esa naturaleza. Yo vi uno de 7, no recuerdo el lugar, que duró aproximadamente 2 minutos y la calle se abrieron en 2 pedazos, la calle. Eso es así. Luis, en otra noticia internacional, decir que el huracán Michael azotó una parte de la Florida esta semana. La suma de muertos se elevó hasta el día de ayer a 11. Estuve viendo antes de grabar el programa, siempre recordarle a la gente que este programa es grabado entre 10 y 11 de la noche. CNN ya había elevado esa suma a 17 muertos. Bueno, este huracán entró categoría 4, con vientos de 250 kilómetros por hora. Para que la gente tenga una idea, la fortaleza de un huracán categoría 4, el huracán David, para los que vivieron esa experiencia y para los que escucharon testimonio, el huracán David, que azotó con furia la República Dominicana en el año 1979, era categoría 4 o 5. Imagínate tú, ese huracán Michael, que ya, dicho sea de paso, se diluyó, se disipó, pero
atacó con fuerza. Bueno, Que prácticamente... pasó antes por Cuba, pero sí, cuando pasa por Cuba apenas era categoría 1. no, pero en 2 días eso se elevó rápido a Sí. categoría 4. Vamos inmediatamente con los precios de los combustibles y por tercera semana seguida fueron congelados. La gasolina premium sigue a 240,60, la regular 230,20, el gasoil óptimo 205,90, el regular 193,80, el gas licuado de petróleo 127,60 y el gas natural 28,97. Ya vemos que como es una congelación, un congelamiento por tercera semana seguida, es una estrategia del gobierno previendo cualquier alteración del orden, tomando en cuenta de que hay una crispación en ciertos sectores de la sociedad, encabezado por grupos empresariales del sector transporte, que han venido exigiéndole de manera insistente al gobierno no propiamente una rebaja de los combustibles, sino revisar la ley de hidrocarburos, que es la que establece la tabla de precios de los costos locales de los combustibles en función de cómo se maneja y se comporta a nivel de precio el petróleo en el mercado internacional. Y de hecho ya ha habido reuniones con el gobierno entre los empresarios de transporte, se han reunido en varias ocasiones buscando la posibilidad de que esa ley sea revisada, porque realmente son exorbitantes los precios de los combustibles aquí en comparación con otros países que igual que nosotros no producen petróleo. Entonces es un asunto de que el gobierno, que necesita, lo sabemos, estos recursos cuantiosos que se obtienen por los precios, los impuestos de los combustibles, pero bueno, no al precio de castigar tanto a una población pobre como la República Dominicana, que en una gran mayoría con ingresos económicos muy precarios y el combustible más alto de la región. Así no puede ser, eso hay que revisarlo realmente. Bueno, el pasado lunes, otra vez, por tercera semana seguida, me parece, otro paro sorpresa, entre comillas, porque vi en los medios que el domingo... Y aquí se sumó parte de la población. Bueno, tenemos las imágenes ahí, señor director. Prácticamente la población en modo de rechazo se tiró a la calle. Respaldando, o sea, en contra de ese paro sorpresa, porque al final al cabo, todo el perjudicado de ahí son el ciudadano. Sí, porque, por ejemplo, los empresarios de transporte generalmente no es que pierden, ellos dejan de ganar un poco más, pero cuando el combustible aumenta, evidentemente ellos aumentan el precio del pasaje, ahí van compensando. Obviamente llegará un momento, y es lo que ellos calculan, que ya no podrán aumentar más porque llegarán a una situación de imposibilidad del usuario del transporte de pagar más de lo claro, evidentemente considerable y honesto. Entonces ellos ahora están echando el pleito con el gobierno y ojalá que lleguen a un entendimiento. No entendí una advertencia que hizo justamente el día de esa manifestación que tú señalabas y de la cual vimos imágenes hace unos segundos, el ministro administrativo de la presidencia, no van a permitir chantaje, que no iba a permitir chantaje ni alteración del orden. De algunos sectores del sector del transporte. Pero justamente dijo eso cuando ese día se alteró el orden, o sea, de qué alteración del orden es que él dice que no va a permitir el gobierno. Si se vive alterando el orden, a cada momento el sector del transporte lo hace. En este caso, justamente el mismo día en que él hacía esa advertencia, se alteró el orden porque intervino la policía para quitar de las avenidas donde se interpusieron una serie de ciudadanos y de usuarios de transporte para sumarse a esa protesta. Bueno, yo lo que sé es que le dieron un plazo al gobierno de 10 días para que los transportistas, algunos de los sectores del transporte, para que a ver qué van a hacer con el asunto de la ley de hidrocarburos, porque lo cierto es que cada vez que se produce este tipo de paro de manera sorpresiva, el que sufre el ciudadano al final y al cabo. Pero yo pienso que cuando pasan este tipo de situaciones, el gobierno debería meterle una flotilla de guagua onza por todos lados en el país para ver qué van a hacer ellos.
Así vamos a la pausa y regresamos en breve con más contenido aquí en Tiempo de Noticias. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bajo el lema Impulsando la innovación en las MIPYMES y emprendedores, regresa la Semana MIPYMES 2018, el evento más importante de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana. En la Semana MIPYMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio, elaboración de páginas web, diseño de línea gráfica, tarjetas de presentación, creación de etiquetas para productos, diseño de perfiles en redes sociales, geolocalización de tu negocio, capacitaciones, asesoría empresarial, encuentro de negocios, solicitudes de financiamientos y mucho más. Te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. Más información en www.semanamipymes.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos,
dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, miren, Alex, antes de continuar, o como una introducción al tema que vamos a tratar ahora, que es el tema justicia, involucrando ahí el caso de Brecht y el caso de Emily Peguero, que justo de Jimmy Zapata ayer también lo reenviaron para el día 17, el conocimiento del juicio de fondo. Yo quiero leer un editorial que publica hoy, el editorial de esta fecha, el periódico Nuevo Diario, que es muy importante poner atención por lo que dice con respecto a estos procesos judiciales que se vuelven interminables en los tribunales dominicanos. Se titula el editorial Agilizar los juicios. Dice, un factor de la impunidad es el alargamiento de los juicios que se celebran en la República Dominicana. Los procesos resultan interminables frente a una sociedad con sed de justicia. Lucen demasiadas las chicanas jurídicas y la complacencia de los jueces y los tribunales. En este ambiente, los procesos están perdiendo fuerza y el interés de la opinión pública. Lo mismo ocurre en los casos penales como civiles y cuando son casos de corrupción revestidos de las picaduras políticas, ni hablar. El sistema judicial tiene que revisar estos procesos porque esa dinámica termina quitándole fuerza al brazo de la justicia, justo la instancia más importante de una sociedad democrática. El escenario es indigno. Y es así como lo percibe realmente la gente, una indignación. Hago la lectura de este editorial porque ¿qué pasa con el caso Odebrecht? Ahora resulta que el caso Odebrecht entra de nuevo en un receso porque el juez Francisco Ortega Polanco nueva vez acaba de ser recusado en este caso por el ex senador Jesús Chu Vázquez. Ellos alegan que se le ha violado el derecho porque el juez no le ha informado debidamente de que por qué está involucrado en el proceso cuando él no aparece encartado en la fase inicial del proceso. Yo no sé si esa es una explicación que le debe dar el juez o es una explicación que debería dar el Ministerio Público, que es el organismo que elabora el expediente en este caso en particular. Ahora está en suspenso porque como está el juez recusado, ahora la Suprema Corte de Justicia tiene que reunirse para conocer esa recusación, repito, del ex senador Jesús Vázquez y decidir sobre esta recusación contra el juez Francisco Ortega Polanco. Mientras tanto, ese mismo día de la recusación, antes de, el juez precisamente había rechazado una serie de incidentes que en la audiencia previa habían presentado los implicados en el caso de los sobornos de 92 millones de dólares que admitió, reconoció públicamente que pagó en el país la constructora brasileña. Igualmente, el magistrado negó
un pedido que se hizo para declinar el juicio a un tribunal ordinario, o sea, que no lo conozca la Suprema Corte de Justicia, sino que sea declinado a un tribunal ordinario que pudiera estar ahí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y también Francisco Ortega Polanco rechazó otro pedido que se le hizo para que él se inhibiera del caso. Entonces todos estos incidentes, que no son más, como lo decía el editorial del Nuevo Diario de la edición de hoy, son chicanas jurídicas típicas de los abogados cuando quieren alargar el proceso. ¿Y por qué quiere un abogado defensor, en este caso los defensores de los encartados en el caso de Odebrecht? ¿Por qué quisieran alargar el proceso de Odebrecht? Mientras más se alargue el proceso, mientras más lejos llega esto, el proceso como tal va perdiendo fuerza, pero lo más interesante, la opinión pública, que en estos momentos tiene los ojos y oídos puestos en ese proceso, que es el caso de corrupción más grande y más importante que hayan conocido los tribunales dominicanos, la gente, la sociedad está en eso, ahora está en eso. Pero si eso te mete a 1 año, 2 años, la gente se cansa y ya no le da seguimiento. Como no le da seguimiento, entonces ahí pudiera venir una sentencia posiblemente benigna, sobre todo si pasa a un tribunal ordinario, que ya esa justicia ordinaria nos tiene acostumbrados a los dominicanos a sentencias que son realmente risibles, sorprendentes, inexplicables y mostrencas, para decirlo de alguna manera. Entonces, ojalá que finalmente, Alex, este caso de Odebrecht llegue a una conclusión que no sea más que una condena a estos implicados, que son 7, pero la gente sabe que son mucho más de ahí, porque 92 millones de dólares, eso es mucho dinero como para solamente distribuirlo. 7 personas. En este caso en 6, porque uno de los 7 es el que distribuyó los 92 millones de dólares, que dice públicamente, reconoce, se autoincrimina Odebrecht, que pagó en la República. Señores, nadie se va a autoincriminar. Y no solamente autoincriminarse, que fue lo que hizo Odebrecht, pagó el doble de esa suma. Eso nadie lo hace, al menos que no sea reconociendo, como ha hecho Odebrecht, el delito de pagar los sobornos. Entonces nadie cree que son esos 7 los implicados. Evidentemente, en el proceso ya abierto, juicio de fondo, que es lo que se está procurando en esta audiencia preliminar, pudieran entonces quedar otra persona salpicada, porque cuando uno de esos encartados, uno de esos 7, se vea en el callejón sin salida, acorralado, como tú dices, y que sepa que es inminente una sentencia de 20 años, por ejemplo, no, yo voy a negociar con el Ministerio Público. Ministerio Público, venga acá. Es verdad, yo recibí 30 millones de dólares, pero yo no me quedé con eso solo. Yo le repartí a Pedro, a Juan, a Antonio, a José, y entonces ahí se van sumando más. Eso pudiera pasar, salvo que ellos, en un asunto de honorabilidad, no quisieran cargar solos ellos con las consecuencias. Lo cierto es que, como tú dices, no es la primera vez que le hacen una recusación al juez Ortega Polanco. Van 2, 3, no, como 5 veces ya. 5 recusaciones me parece que van. Y eso va a seguir, y vamos a ver el año que viene este caso, y quizás el año en el 2020 lo mismo, el mismo asunto, y la gente se cansa, como tú dices, le va perdiendo interés, la misma opinión pública pierde el interés. En otro caso, Luis, pasando a otro caso, Jimmy Zapata fue condenado a 1 año de prisión, pero decir que saldrá de prisión porque por haber permanecido más de 1 año recluido en la cárcel de Najayo, según explicaron los abogados de este. Pero sí, ya que esté en prisión o no esté en prisión,
Ya eso es para mí insignificante. Sí, una cosa que está marcado. Sí. Un joven que se hacía pasar como una promesa política de la República Dominicana, como un ejemplo a seguir, como un estandarte, posiblemente con futuro, posiblemente con proyecto político, ya está sepultado políticamente. No puede sacar cabeza, porque eso lo va a perseguir mientras vida tenga. Así eso es un expediente que él jamás podrá borrar de su historia. O sea, fíjate que tenemos una ley de partidos políticos. Esa ley de partidos políticos, recién aprobada en la República Dominicana, tiene aprobada dentro una cuota para los jóvenes dominicanos en procesos electorales para cargos electorales, en todo ese sentido. Ese ya no califica para eso. Así mismo. Porque se supone que ningún partido osaría presentarlo como candidato a nada por esa tacha. En otro tema, en el ámbito judicial, Luis, una buena noticia, muy buena noticia, un anuncio que hizo el procurador Jean Alain Rodríguez. Van a intervenir la mayoría de las cárceles del país. Y esto es muy buena noticia porque cuando digo esto, la cárcel preventiva me parece la que está en San Luis, que para mí, señor director, tenemos una imagen ahí de la cárcel de San Luis. Para mí eso no es una cárcel. Bueno, lo importante de ese anuncio que hizo el Procurador General de la República es que esas cárceles van a ser rehabilitadas. Todas. Con dinero precisamente que obtuvo el Estado en base a sendos acuerdos con Odebrecht y Embraer. El caso de los Tucanos. Ya dijimos hace unos minutos que Odebrecht le pagó al Estado Dominicano la suma de 184 millones de dólares, que es el duplo de los 92 millones de dólares que ellos reconocieron como pago por sobornos en la República Dominicana. El caso de Embraer, no recuerdo, pero fueron unos millones. 3.5 correcto de millones de dólares. De manera que todo ese dinero convertido en pesos es mucho dinero y va a ser invertido en la rehabilitación de 19 cárceles, son 22. 22 que hay pendientes de revisión. Cárceles que están superpobladas de reclusos. Incluso la Victoria va a contar con la nueva Victoria, vamos a llamarlo así, contará con un nuevo hospital, cada uno con su celda, con una cama. Porque la gente piensa que en las cárceles todos tienen cama y no es así. Bueno, no, por ejemplo, señor director, hay una imagen ahí que se llama, déjame ver cómo se llama Cárceles. Mira a ver si usted la localiza. Hay otra en el correo que yo le envié, la Victoria, que dice Cárceles, para que la gente tenga una idea, solamente una pequeña idea de cómo es miren eso. Eso es la Victoria. Eso es en la Victoria. Y esa foto no es reciente, esa foto es vieja. O sea que tengo por seguro que había mucho menos reclusos que como se ve ahí en esa imagen. Pero eso es un infierno que se vive en mayoría de las cárceles dominicanas. Cárceles que se construyen, por ejemplo, para 3.000 reclusos y terminan encerrando ahí el doble y a veces el triple de esa cantidad. Y yo creo que es un problema no solamente de capacidad de las cárceles, es un proceso serio, eficaz, que funcione de rehabilitación, porque ¿qué es lo que resulta? Que metemos una gente ahí por 5, 10, 15, 20 años. El gobierno invierte un dineral en darle comida y todo lo que sea vital para ese recluso durante todo ese tiempo, pero resulta que no sale de ahí regenerado ni rehabilitado como debe de ser el objetivo, el propósito de las prisiones en el mundo entero, porque ese es el fin de la prisión. Primero dar el castigo al encerrarlo ahí y luego rehabilitarlo para que pudiera reinsertarse en la sociedad. Entonces
nada, simplemente el castigo, sale esa persona no rehabilitada, el gobierno invirtió un dineral ahí en vano porque la persona sale a cometer los mismos delitos o posiblemente mayores que lo que cometió para que lo condujeran a prisión. Entonces yo creo que es un plan, se llama Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional, humanización que implique una verdadera o un verdadero proceso de readaptación del individuo, con un personal, con un programa. Están los estándares ahí a nivel internacional, solamente hay que aplicarlo. Eso no hay que descubrir el agua tibia ni mucho menos. Aplicar los estándares donde eso ha funcionado, que ha funcionado de maravilla en muchos países desarrollados. Porque yo creo que le conviene al gobierno, le conviene a la sociedad, al país y le conviene al recluso. Mira, La Victoria está para una capacidad de 1.200 internos y alberga casi 9.000 internos. Lo que te dije. Casi 9.000 internos. Entonces, la nueva será un complejo penitenciario con 12 recintos, con una capacidad para 8.592 hombres y 665 mujeres. La misma sobrepoblación es un impedimento casi natural para que la gente se rehabilite ahí dentro encerrado. Lo que se vuelven es loco y imagínate tú desesperado con esas condiciones además infrahumanas, aparte de la sobrepoblación. Mira, entre las que están pautadas para intervenir figuran el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Rafael Hombres, San Pedro de Macorís, Najayo Mujeres y Najayo Hombres. Esto ampliará la capacidad existente en 2.120 reos. También se ampliarán los centros para adolescentes Ciudad del Niño en Santiago y Batey Bienvenido. Bueno, señor director, hay una foto ahí que se llama Encendido. Alex, el presidente de la República, acudió en esta semana a las instalaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina e hizo una prueba de encendido de una de las turbinas de las 2 plantas a carbón que hay en ese proyecto. Se le ha criticado mucho la decisión que tomó el gobierno, que no sé por qué razón no convocó a la prensa, a los medios de comunicación a ese encendido de prueba que realizó el presidente de la República, porque si hay una cosa que al gobierno le conviene, le interesa, es transparencia y que fluyan las informaciones en el caso de Punta Catalina por los cuestionamientos que ha tenido este proyecto costosísimo para el Estado, para el pueblo dominicano, que al final la gente necesita que haya luz, que haya energía eléctrica suficiente, porque sin energía no hay crecimiento, no hay progreso, no hay desarrollo. Pero ese proyecto muy cuestionado, por lo que ya sabemos, Odebrecht, los costosísimos, tiene que ser transparente y el gobierno así tiene que llevarlo y terminarlo a feliz término, pero esa presencia inesperada para el público del presidente Medina a Punta Catalina no abona a la transparencia que requiere y necesita ese proyecto, y eso se le criticó bastante, incluso a nivel de editoriales de algunos medios de comunicación. Pero qué bueno que hubo finalmente un encendido, por lo que informó el propio gobierno a través de un tuit que colocó el vocero de la Presidencia de la República, el señor Roberto Rodríguez Marchena. Y bueno, importante, dice la información que, déjame ver, tras seguir las instrucciones, esa es la información del despacho de prensa que dio Palacio. Por eso que es bueno que se invitaran a los medios, porque los medios iban a informar lo que vieron, su propio criterio. Por aquí tenemos que creer en el criterio del oficialismo y así realmente no es bueno. Para la puesta en marcha de la caldera, el mandatario conversó por unos momentos con trabajadores del proyecto y después se dio por concluida su visita de 15 minutos nada más. El gobierno dejó constancia del momento en el que el presidente Medina ejecuta el encendido de pruebas rodeado del personal de la planta
a través de imágenes publicadas en la red, que una de ellas fueron las que ustedes vieron ahí en pantalla. Según las últimas previsiones que ha hecho el gobierno a través de la CDE, la primera unidad de la planta de Punta Catalina comenzará a operar a finales de este año. Esa es la promesa que hay, que de las 2 plantas a carbón que hay en Punta Catalina, una de ellas va a entrar a funcionar a final de año y la segunda sería en febrero. Ojalá y esos 2 plazos se cumplan, porque realmente la República Dominicana necesita que esa costosísima inversión dé resultado, porque además el país requiere energía eléctrica. Así es, Luis. Vamos a la segunda pausa y regresamos en breve. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Bajo el lema Impulsando la innovación en las MIPIMES y emprendedores, regresa la Semana MIPIMES 2018, el evento más importante de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana. En la Semana MIPIMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio, elaboración de páginas web, diseño de línea gráfica, tarjetas de presentación, creación de etiquetas para productos, diseño de perfiles en redes sociales, geolocalización de tu negocio, capacitaciones, asesoría empresarial, encuentro de negocios, solicitudes de financiamientos y mucho más. Te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. Más información en www.semanamipimes.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos,
dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, dos noticias que quiero comentar rápidamente antes de irnos. Es la firma de un acuerdo que hicieron el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento del Distrito Nacional para impulsar lo que es la educación ciudadana desde las escuelas. Eso sí es importante, porque un problema que tiene la sociedad dominicana es que este país vive sucio por los cuatro costados, señores, y es falta de educación, falta de formación que debe ser comenzada tanto en el hogar como en las escuelas. Y eso es un tema ausente en las aulas del país, y por eso este país está sucio permanentemente. Por eso la basura rueda por calles y avenidas y se producen el bloqueo, los entaponamientos de los hidrantes y de las fuentes que conducen las aguas, y las avenidas y calles se anegan y se vuelven charcos y se vuelven ríos y se vuelven lagunas, y es por el sucio, la basura, por falta de educación, de formación, de conciencia. Entonces ese acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento del Distrito Nacional para desarrollar una serie de proyectos para impulsar la educación ciudadana desde los planteles escolares, así como fortalecer el sistema educativo en la ciudad de Santo Domingo. Para ello se firmó ese acuerdo. Entonces el convenio establece la creación de un plan de trabajo para involucrar a los centros educativos en la campaña de educación ciudadana que desarrolla el Cabildo de la capital, que se denomina Santo Domingo Soy Yo, e incluye la educación cívica dirigida especialmente a la limpieza, oiga bien, a la limpieza y al cuidado de los espacios públicos de la ciudad. Ojalá y eso se pudiera hacer con todos los ayuntamientos del país, porque de nada serviría que solamente esté limpia la ciudad capital y la provincia Santo Domingo y el resto del Cibao, del sur, del este. Es el país entero que tiene que ponerse a una con la limpieza y la higiene nacional. Otra información, señor director, convocatoria, se llama la imagen que tenemos ahí. Resulta que el gobierno, a través del Ministerio de la Juventud, anunció el miércoles de esta semana la convocatoria para la 23ª entrega del Premio Nacional de la Juventud 2019. En esta oportunidad se continúa con el proceso para involucrar a las instituciones del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para que sean quienes ponderen y cualifiquen a los merecedores de tal reconocimiento de una manera más democrática, inclusiva y transparente, dice una nota que nos hizo llegar el Departamento de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de la Juventud. El Premio Nacional de la Juventud tiene como objetivo reconocer e impulsar a los jóvenes de la República Dominicana que contribuyen con el desarrollo sostenible del país. Surge por disposición de la Ley 2093 y su reglamento 199-98 que crea el Día y el Premio Nacional de la Juventud. Finalmente, en materia de juventud, desde el gobierno dominicano se han asumido medidas políticas y económicas que dan respuestas a las necesidades de nuestros jóvenes, lo cual ha generado que a través de todos los programas y proyectos que gestiona el Ministerio de la Juventud se hayan impactado más de 73,000 jóvenes en un periodo de 2 años, dijo en nota de prensa la ministra de la Juventud, Robiani Balcácer. Importante, Alex. Bueno, Luis, hemos llegado a la parte final de este espacio. Recordarle que pueden ver
todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube, Tiempo de Noticias. Que pasen feliz resto del fin de semana. Hasta la próxima. Y que ganen las Águilas. Hasta la próxima.